Chicos, Pon la cámara que no te vemos. pues la cámara teóricamente está puesta. No, aquí pone que está inhabilitada. Matado. Ahora, Ahora, dale. muy bien. 90 grados. Gira el teléfono 90 grados. Tú, el teléfono, no tú. Sí, claro. Vale. No, pues así se ve mejor. Cuanto más pequeñito, mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Uy. Bien. ¿Qué tal? Pues ¿Qué tal? Sergio me estaba hablando ahora de lo bien que vive. Sí, no te he enseñado mi villa en Capri, espera. ¿Pero dónde estás, Sergio? ¿Dónde estás? Capri, en mi villa privada. ¿Pero es familiar o te has pillado un hotel ahí de Patricio o qué es esto? No, esta es mi propiedad. Esta es mi propiedad de la Gen Sergia. Qué buena Qué tío. está la Gen Sergio. He adoptado a Ángel. He adoptado a Ángel para que entre en este nado, ¿no te lo ha dicho? Sí. A partir de No me ahora, ha dicho nada todavía. Silanus, Sergius. Hola. ¡Epa! Portus. Hombre, ¿qué tal? Soy el Augusto y él es mi César. Lo acabo de adoptar. Entonces, Carlos te tiene que adoptar a ti o tú a Carlos. No, que es la tetrarquía, ¿no? Sí, claro. Ángel y yo somos los de Occidente. Vosotros Yo, sois si los de somos- Oriente. Si somos tetrarquía, Bueno. yo quiero ser Constantino. Yo quiero ser Tú Constantino, quieres que es ser el que Constantino. gana. Hombre, mira lo del tío, el No se listo. oye. Micrófono, joder. Yo te oigo, Carlos, ¿eh? No Te sé oímos, si Carlos, mis te oímos. compañeros te oyen. Estoy. Te oímos, Carlos. No, pero siempre tiene problemas con el micro, Carlos. Tiene su ritual de iniciación. Qué lío. A mí sí que me oís, por lo que veo, ¿no? Sí. Yo a vosotros no. Sí. O sea, podemos decir lo que queramos, ¿no? Pues yo a vosotros no, ¿sabéis? No se os oye. Sí. Hay una cosa que se llama volumen. Volumen, Espera. subir. Up. Auriculares. Sí. Up. Bueno, Auriculares del móvil. ahora me oís, ¿verdad? Sí, te oímos. Sí, te Ya está. ¿Tú nos escuchas? Ya. Yo os oigo ya, joder, macho. Yo sí, ahora ya por fin. Sí. Dios mío. sí, Espera, sí. Carlos, que no te he enseñado la villa. Otra de Capri. vez. Mira. Me voy y vuelvo. Mira qué villa tengo. Ah, pero bueno, o sea, esto es tu villa de Capri de verdad. Pero Eso bueno. es un... Aquí Que no, Patricio Esta ya es la serás- pequeña. La ya no está cerca, ¿no? Es un braguetazo. Esta es la Si le has pequeña. expropiado a un Patricio en alguna purga, ya. Vamos, Eso esto es lo que viene te de ha tocado a ti, las por fidelidad proscripciones algún de... usurpador. De Sila. Esta es la de Sila. Bueno, Hombre, estaba con Sila joder. ahí y le dije, venía a caballo con Sila entrando en Roma y le dije, mira, esta de la derecha me gusta. Me dijo Sila, venga, para ti regalado. Te dijo, sea. Qué bueno. Muy bien, chicos. Da igual de quién Pues sea. perfecto. Da igual de quién sea, eso me dijo. Sea tuya a partir de Da ahora, igual, ¿no? sea quien sea, tú elige. Sila es un tipo muy amigo de sus amigos. No Es quedó lo bueno de nadie. esta gente, estos tiranos, ¿no? Que eran muy amigos de sus amigos, claro. Eso. De nosotros, sí, de sus sí, amigos. sí, Bueno, Hoy en día a cualquiera le llaman. yo... A ver, tú, ¿qué te iba a decir, Carlos? Que tú presumes mucho del ocaso y de las amistades del ocaso, pero al final de la República cualquiera sabe quién era su amigo. Hombre, ahí no, vamos. Eso era peligroso. Y vienen hace 50 años también, ¿eh? Desde Mario hasta que mataron a César. Está claro, vamos. De hecho, si leyéramos el futuro en esa época, supieran lo que nosotros sabemos ahora, no se hubieran arrimado a cierta gente y se hubieran hecho amigos de otros. De hecho, yo me hubiera hecho amigo pues, de Octavio. Octavio era mi amigo de la infancia. Claro que sí. Yo quiero ser Constantino, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Que de aquí en la tetrarquía vamos a acabar mal todos. Hay grandes yo personajes, hay siempre grandes he momentos. sido fiel a Constantino, No. por lo que pueda pasar. ¿Tú que sabes más de la tetrarquía? ¿Alguna acabó bien? ¿Hubo alguien que muriera y heredara y el otro se quedara? Realmente el que mejor acabó fue Constantino, que supo retirarse a tiempo y acabó cultivando su huerto ahí de lo más pacífico. Sí, En plan, por eso. ¿no os habéis visto El Padrino 3? Cuando al final Michael Corleone muere en su villa ahí en Sicilia, pues eso, cultivando su huerta con naranjas y al final pues era un tío mayor, ya se sienta comiendo una naranja, ya de viejo se muere y acaba ahí la historia del Padrino, ¿no? De Michael Corleone, de Corleone y demás, ¿no? Pues Diocleciano ahora sí, es lo que fue, una especie de padrino, ¿no? Una especie de
de jefe que manejaba a sus hombres y que no tenía escrúpulos y al final pues murió pues tranquilamente cultivando su huerta. Pues Eso como, sí, pues yo como creo que es el que mejor Sila. acabó. Como Sila. Oye, el otro día, ayer leía una noticia en El País que hablaba de, a ver si os la puedo compartir, que hablaba sobre el expolio que hicieron de la villa del Palacio de Maximino Herculeo en Sevilla para construir la estación del AVE, en Córdoba, perdón, en el año 91. Córdoba, Yo no lo había visto. Cuando leí ayer la noticia se ve que hubo una cantidad de tejemanejes y de mierdas por ahí detrás, tío, para acabar. Es un palacio que era el conjunto monumental más grande de todo el Imperio Romano. O sea, que fue un crimen atroz contra el patrimonio histórico. O sea, y ayer leía la noticia, luego os la paso porque fue terrible. Vale, pásanosla porque hablo un poco yo en mi podcast sobre ello, pero si hay novedades, pásanoslas, sí, porque fue en pleno pelotazo de, ¿recordáis la Expo? La Expo, correcto. Las Olimpiadas de Barcelona, 92, todo esto que pasó, que bueno, que fue cuando, en este caso el PSOE, pues eso sí que eran amigos, eso sí que eran amiguetes, pelotazos, y bueno, pues aquí si hay que tapar esto rápido, se tapa, porque el AVE es lo principal, no puede parar el progreso, esto no fue tremendo. Correcto, y hablaba un poco de los arqueólogos, cómo les dieron nada, los arqueólogos tenían que dormir en la propia excavación para recuperar restos, porque si no por las noches entraban con las palas excavadoras y lo destruían. O sea, es algo terrible, o sea, ahora está saliendo a la luz todo el tinglado y cómo ocurrió todo, y se me puso ayer me puse de una mala leche ayer que dije, me cago en su... No sé. Pero es que esto en este país ha pasado mucho, ha pasado en Cuba mismo, ¿no? Hicieron mucho, Edu, parece que estés en Andrómeda, tío. Sí, tienes poca cobertura donde estás. Tienes que buscar mejor cobertura. Sí, espacio, pero... Sí, pues voy a ver. Sí, vete al balcón, como Sergio. Y que vemos tu piscina. Si tiene piscina también el tío, seguro. ¿Qué dices? A ver si... Sí, Carlos, ¿tú también tienes piscina? Yo que va, yo soy un working class. Mira, yo soy... Será posible. ¡Hala! Pero, bueno, pero los funcionarios, los docentes, también son unos pringados. Totalmente, vamos, por mucho que digan. Hombre. Está claro, se están empezando a marcar aquí las... Nosotros nos vamos para Oriente, Las vais, vamos. Marcando aquí el tema de quiénes son los Augustos y quiénes los Césares. Los jefazos. Sí, otra os he pasado la noticia en el grupo, ya está colgada. Sí. Vale. Pues si la queréis ver luego con calma y tal, pero es interesante porque hablan los arqueólogos que participaron. Pues muy interesante que rompan ahí su silencio, tío, y no sé, pues... Sí, la conservación del patrimonio es excelente en este país. Es un espectáculo. En alguna ciudad en la que viven de ello, como Tarragona, que más o menos lo están intentando cuidar, con todos los defectos del mundo, pero hay en otros sitios que tapan y no quieren saber nada. Y no saben lo que pierden. Porque... Es que encima aquí se ha conservado muy bien ese patrimonio, porque... Por ejemplo, es una pena que el Bajo Imperio, que tampoco fue aquí bollante, como fue en Oriente, por ejemplo, como fue en Anatolia, en Constantinopla, en Grecia, en Egipto, con Alejandría, etcétera. Aquí el Bajo Imperio, pues no fue... Pero lo poco que tenemos habría que cuidarlo. Y encima, lo poco que hay sí que está conservado, porque aquí en España, por ejemplo, no hay terremotos. No hay... Tú vas en Antioquía, en Leptis Magna, tal, ha quedado destruido por terremotos. En Grecia, Creta, la propia Italia, desde el Vesubio en adelante. O sea, ha habido terremotos en Italia cada 50 años y ha quedado muy maltrecho todo el patrimonio, pero en España, que se podía haber conservado ahí bajo tierra y podían haber sacado eso a la luz, pues nada, una pena. Todo para aves. Chicos, ¿se me oye? Sí, te se oye. Sí. Ahora muy bien. Verte no te vemos. Muy bien. No me digas. Pues sí. Si quieres no te decimos, pero no te se ve. No. Bueno, mientras se te escuche no hay problema. Ya nos has enseñado tu villa, o sea que no hay problema. O sea, vale. Ahí, si tenemos el audio... Es que no se te ve, ¿no, Edu? No. Esto, la semana que viene estará en el mismo. ¿Tienes habilitado la cámara y todo en el...? No sé. Yo estoy con el wifi ahora, pero bueno, no sé. Cuelga y vuelve a entrar. Vale. Esto bueno, es... más o menos. ¿Tenéis el guión a mano por eso vosotros ya? Pues... Sí, espera. Sí, voy a sacar aquí los papeles. El guión a mano, vaya tela. Vaya pedazo de guión. Yo ya marcándolo, si llegamos a Aureliano, somos... Aureliano, ¿qué digo? O sea, si conseguimos llegar. Nos quedamos en Galeno. ¿En Galeno? No, nos quedamos en Valerio.
En Valeriano, En perdón. Valeriano, bueno, sí, ya había entrado, ¿no? Sí, eran sí, el principio del final de la guerra civil, de todo el tema de Treboniano Galo, que había otro Grecio. usurpador por ahí. sí, sí. Bueno, uno que se sepa, ¿no? Porque a saber en realidad lo que habría. Sí, vamos a empezar justo Valeria. Un momento. Sí, Valeriano creo que ya dijimos que se lo llevaron, ¿no? Este no fue el que mataron los persas, Los sasánidas, sí. los sasánidas. Vale. El gran Sí, Sapor. a ver. El gran El gran Sapor Sapor. Grande para donde los los hay. persas, ¿no? Grande Ardashir y No grande habrá Sapor. Habrá sido Oro Persa el que ha comprado esa villa tuya. ¿No? Podría ser. Bueno, Habrá ¿quién sido Oro Persa. sabe? ¿Quién sabe? Yo lo he visto con arco Que es muy compuesto goloso, muy goloso. oriental. Algo hay ahí. Ujú. Sergio, Habrá que ver ahí los ladarios que tienes ahí, o los altares que tengas en tu casa, a ver a qué dioses. Yo ya adoras. Aura Mata, tío. Aura Mata. Yo ya Júpiter. soy testigo que lo Es que usa en deja sus vacío. libros. Algo hay ahí. Júpiter, escuchadme, Júpiter no protegió a Valeriano. Yo ahí lo dejo todo. A Júpiter demasiado frío, demasiado Valeriano Yo como- oraba a otros dioses de la intimidad. Seguro que era cristiano. Valeriano. No sí, sé, desde luego. otros dioses he dicho. No, solo invicto y Solo con eso vale. invicto, No. Ese momento. Y enseguida cristianismo. Yo, Ya sabéis que el culto al sol siempre eso existió es en lo que yo Roma, como obispo- pero era un dios menor allí que iban dos fieles a rezar un día y ya está. No era nada importante todavía. Hasta creo que Aureliano, ¿no? Es el Era que por- pone el culto oficial, ¿no? Al sol. ¿O fue anterior? Sí, sol invicto aureliano. Vale. Bueno, empezó porque es el sol oriental, no el sol ese que Sí, dices tú, el Helios, helio- no el sol tradicional romano, sino el sol oriental. El primero que fue el gran Grande. Heliogábalo. o Heliogábalo, sí, Ese fue sí, el primero, sí. de hecho es su propio nombre, ¿no? Trajo el sol de Mesa, le puso en Roma, pero luego nada, no duró. Pero creo que bueno, lo ahí puse parte en el una templo de semilla. Júpiter, ¿puede que me equivoque? Es que vas Sí, buscando la por ahí lo muerte. puso Vas en buscando medio la muerte. ¿Dónde vas? Es que eso era demasiado. No veía la realidad realmente. Claro. Vivía en una burbuja ese chaval. Y era lo que era un chaval. Pero Pero ves, bueno. Luego ya Aureliano, es cierto, cuando él fue a Oriente, cuando fue a Palmira y tal, él volvió a tomar contacto en Emesa con esos dioses y él pues le pareció muy bien. Un solo dios, en este caso Sí. solo invicto, pues vale, pero que no tenga importancia. Y yo, que soy emperador único y quiero poder usurpador y demás, pues el sol invicto le venía bien. Y luego ya, pues Constantino, claro, con el cristianismo. No, pero Ahora vemos dos pantallas aquí. sí. Lo que me refería que Aureliano lo hizo de una manera más inteligente. Le hizo su templo y como Roma estaba acostumbrada a adoptar dioses, sobre todo cuando había dificultad, pues no fue una cosa tampoco extraña, pero no sustituyó a los que había. Era uno más, pues a ver si nos va bien. Como Cibeles, como Asclepio, como un montón. Roma era una costumbre. Claro. Esto. Y menos en la propia Roma. En la propia Roma no iba a tocar los dioses tradicionales. De eso es una cosa que hizo muy bien Constantino. Constantino, cuando entró en Roma después del puente Milvio, él no tocó al Senado, no tocó ninguna de las instituciones, ni por supuesto la religión. Él adoraba al sol invicto, porque de cristiano todavía no tenía nada, pero él no se metió con los dioses tradicionales. Él dejó las cosas atadas en Roma y ya está, y no volvió a Roma ya, porque Roma realmente en esa época no era importante. Creo, tú sabes más de esta época, pero creo que Constantino lo que hizo fue, de una manera clara, dijéramos, legalizar un poquitín el cristianismo, pero como todos los demás. No es el que dice que Roma sea cristiana, eso más tarde. Teodosio, ¿no? Quizá. Como tal oficial fue Teodosio. Luego es cierto que los hijos de Constantino eran todos cristianos ya. Bueno, pero sí. digamos que pero lo legalizó. Pero permitía el culto. Lo cual es mucho ya, porque si tú permites eso, es como si una serie de partidos de primera, yo qué sé, de equipos de segunda división están todo el día jugando y hay uno que es buenísimo, que es de primera, que la tienes ahí, digamos, ilegalizado, ¿no? O un partido político que sabes que es la hostia, que va a tener un montón de votos, le tienes ilegalizado, como era el cristianismo. En el momento que legalizas ese partido, va a tener mayoría absoluta. Él lo único que hizo fue abrir la puerta al cristianismo, que la tenía cerrada, y cuando se la abrió el cristianismo arrasó, vamos, estaba claro, porque ya llevaba años con mucha potencia. Pero bueno. Bueno, este hombre pues nada, se ha quedado con Heliogábalo, ¿no? No aparece. Sí, a ver. No está. Vamos a decirle algo por el WhatsApp, a ver si está vivo. Sí. Se ha puesto... A ver. Algo... ¿Estás con el WhatsApp, Sergio? Sí. Vale. Estoy preguntando si todo bien por el más allá.
Pero Sí, ¿qué más allá? ¿Cuál más allá? ¿El Hades? ¿El de Mazda? ¿Cuál? Porque hay tantos. El de Obra Mazda, claro que hay tantos más allá ya que estamos en un momento convulso donde la religión. Carlos está, desde aquí está en el más allá. Yo estoy el más allá, sí. En el Estoy otro aquí lado en la del meseta, mundo, casi. Para esto los es el más uno allá. del Ebro está en el otro lado del mundo. Sí, tú imagínate. ¿Cuánto tardarías desde Valladolid hasta Barcelona? Pues tardarías tranquilamente ahora mismo usando las calzadas y si tienes la suerte de poder utilizar el cursus público, te plantas en Barcelona en 15 días igual, puede ser. No sé cuántos 10 kilómetros días. hay. No sé cuántos. A 30 diarios. Pues no lo sé, pero vamos. No sé la distancia. Sí, a 30 diarios a buen ritmo. Si vas a caballo y eres un buen jinete, pues A ver, Carlos. diarios, pero vamos, Nosotros que somos plebeyos y tenemos un buen cuerpo, pues llegaríamos Sergio, si va andando, tardaría más. Pero como iría en carro, pues tampoco. En camilla, que me llevas en, Iría me llevas en en la camilla, en 12 la litera ahí. porteadores. Claro, iría con porteadores y los porteadores dirían, nos paramos en esta posada y dicen, no, a la siguiente. Nada, tira. La siguiente mansión, que está a 30 A kilómetros. 30 kilómetros. No me despertéis, tirad. Sí, ven tirando. Cuidado con los Está baches. reiniciando el wifi, ¿eh? Está reiniciando el wifi este hombre, que se ve que ha tenido problemas. Dice el wifi porque ¿Estás? se me veía y iba mal y ya. Yo cuando empiezo Se los te oye programas, ya te ahora, lo dije, Sergio, hay que matar el wifi antes. Te escuchamos. No te preocupes. Del más allá, pero no te vemos. Hola, ¿qué tal? Pues yo tampoco os veo. Esto es una historia. Estoy por es usar igual. ratos el móvil y ya está. Eso sí, no es un rollo. No, No hay pero problema. si el problema no es que utilices el móvil, es que tengas un poco de cobertura. Donde estabas antes no tenías cobertura. Es que yo no tenía el wifi Ujú. y usaba datos móviles. Pasa que es una habitación con mucho mueble y tal. Y yo cuando hago los directos me pongo allí con el router, que lo pongo allí. Es todo un tinglado, pero lo monto para el directo. Que es lo que haré seguramente la semana que viene. Sí, eso te iba a decir. Entonces, Seguro, tío. bueno, es lo que hago siempre. Siempre lo hago ahí. Y ahora voy a ver si puedo quitar el wifi y usar datos. Con el audio ya vamos, no te preocupes. Espera, no, sí que prefiero veros. Dame un segundo. Vale. A nosotros verte a ti nos da igual, ¿eh? Pon una foto ahí de Marte o de Júpiter. Sí. Y así pues. Bueno, no me tientes. Vale, ya estoy dentro. Voy a sacar el esquema. A ver. Voy a sacar el esquema, que no lo tengo a mano. Ah, sí, a ver dónde lo tengo. Bueno. Bueno, mientras Edu está acabando de optimizar. Estoy dentro, ¿eh? Estoy dentro. Estás dentro. Vale, Sí. vale. No mejora, así que nada. No te preocupes. Lo dejamos así. No te preocupes porque como solo es audio lo que necesitamos hoy, no hay problema. El próximo día, si acaso quedamos, si empezamos la emisión a las 5:30, pues quedamos a las 5 o así para tratar de solventar cualquier problema que pueda surgir. Y si no va bien, pues sacrificio a los dioses, no pasa nada. Bueno, no se ha vuelto a ir, Edu. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Que no tiene cobertura. Sí que veo dos pantallas. Ahora una. Perdido. Me pone calidad, perdido. En el más allá. Perdido. A ver. Bueno, simplemente para que de esto, el breve resumen, pues como siempre, Carlos, hacemos la presentación, iniciamos. Edu, ¿estás por aquí o no? Ya está, que le di al botón de otra vez el wifi y le he cagado, sin Vale, querer. déjalo, Así que déjalo. nada, No tal toques. cual. Como dicen en la tierra de Vale, Ángel, pues nada. si funciona, no toques. Sí. Dicen, si funciona, no lo toques. O sea, no lo toques. Sí. No toques. Vale, entonces, en la estructura del programa, como siempre, ¿no? Hacemos una pequeña presentación, entro yo, entra Ángel, los presentamos a los dos. Una pregunta tonta. La pequeña presentación, Sergio dice que son 2 minutos, serán 12 o 13. Vale, 13 minutos de presentación, etcétera. Explicamos un poquito el formato este de A4. Perdón, ¿el sorteo al final? Ah, hostia, verdad, tenemos que hacer el sorteo de los libros, el de Mireia y el nuestro. Vale, lo hacemos al principio, sí, apúntalo también. Hacemos el sorteo, pero lo podemos hacer cuando les presentemos a ellos también. ¿Con ellos? Vale, perfecto. Sí, con ellos, que si damos más juego podemos hacer alguna broma, algún chascarrillo, lo que sea. Pues vale. Vamos a sortear varios libros de los últimos directos. Entonces haremos el sorteo del libro de los 2 libros de Mireia y de los 2 libros míos, ¿vale? Luego presentamos el programa. Vale. Sí, hacerlo al principio porque así nos lo sacamos de encima.
Hacemos la presentación de vosotros, de los invitados, en qué consistirá el programa de hoy, este nuevo formato, que nos quedamos en tal, arrastramos a gente del canal de Edu, los saludamos. Sí, porque, Sergio, a mí me interesaría mucho también, claro, yo también, para mí, soy tercera parte de lo que yo hacía también con Carlos. Claro. Con lo cual también me gustaría que también si pudieras hacer un comentario y decir, juntamos las dos sagas y en vuestro directo, ¿no? Que ya sé que vuestro es más largo, pero bueno. Que te presentemos a ti, pues ya decimos, mira, está Edu con nosotros, pues por lo que os explicamos el día anterior, ¿no? Que a partir de ahora, esta saga la íbamos a hacer los 4 a la vez, siguiendo el canal de Gloria de Roma y el canal este. Entonces, aquí juntaremos y lo dejamos en el mismo punto precisamente para eso, para que todos nos pudierais seguir en el mismo punto del argumento. Fantástico. Vale, pasadme, bueno, Carlos, si quieres, y tú, Edu, pasadme los logos de los canales para ponerlos también. Que la gente identifique, ¿no? Y así ya, no es que sea nada oficial, pero al menos ya escribir el icono de dónde va. Bien, metemos el logo, el de Carlos ya lo teníamos, que lo ponías, pero el de Edu si también. No le tenéis que otra vez, vamos. También lo teníais de la economía, pero bueno, yo os lo paso otra vez, no hay problema. Vale. Sí. Bueno, entonces cuando acabemos de hacer toda esta presentación, dime, Carlos. No digo que de Edu, lo de la economía, que era una especie de fotografía con unas monedas o algo así. ¿Decís eso? No, el mío ya lo teníais, creo, pero bueno, que el del casco, ¿no? Y el laurel. Sí, pero pasándolos otra vez. Sí. El logo tuyo. Pasándolos otra vez, porque así Ángel no hace falta que los vaya recuperando y... Vale, pues hacemos eso. En el momento que acabamos de hacer... Ahora te vemos. Es que era mi ineptitud, que estaba marcado, tachado en la cámara. Me he dado cuenta ahora. Así que es mi ignorancia en la aplicación. 20 latigazos. Venga, va. Pues lo que decía. Una vez saca la presentación del programa, de los canales, de los libros, sorteos, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es cederle el micro a Carlos para que haga una breve introducción, como él hace siempre, un recordatorio. Si te quieres ir hasta cómodo, pues... Carlos, yo sé, pues eso te iba a decir. Sé concreto, no pases por todos, porque si no, ya vamos al siguiente programa. Porque estamos a mitad, más o menos. Haría un programa otra vez, yo solo. Sí. No, entonces yo lo que haría sería del anterior programa, bueno, un poco diciendo qué es lo que estamos viendo un poco la crisis del siglo III en Roma y que en el anterior programa nos habíamos abordado, digamos, la parte central, justo, que es el gobierno de Decio y diferentes usurpadores y guerras civiles que hubo durante este reinado, con usurpadores en el Danubio y demás. Y nos habíamos centrado además dentro del análisis del reinado de Decio en 3 aspectos, que eran, por un lado, que pasaron allí, por un lado, la gran persecución de cristianos, o la primera persecución un poco oficial, por otro lado, la ruptura del Danubio por parte de los godos con Niva y las aventuras que hacen, o sea, una gran incursión, digamos, bárbara como no se veía en mucho tiempo, 2, y luego 3, habíamos hablado de las pandemias, de las pestes a lo largo del Imperio Romano y demás. Y después de eso, pues habíamos hablado a nivel ya de... cronológico, digámoslo así, pues después de Decio, que muere en el 251, pues habíamos hablado de Treboniano Galo y de una guerra que hubo entre, no me acuerdo ya de los personajes, pero bueno, estaba por aquí Emilio Emiliano y Valeriano, que al final luchan ellos dos en una guerra. Valeriano era un rancio senador vinculado a Decio y a todos estos. Ese es Valeriano. Y luego Emilio Emiliano, que era un usurpador del Danubio. Luchan, gana Valeriano y nos quedamos. ¿Me equivoco, Carlos? ¿Fue en este programa también el que introducimos lo del cristianismo y los godos? En el programa anterior sí hablamos de eso, sí. Por cierto, del programa de Edu empezaste un poco más atrás, pero bueno, más que nada para saber que esa es también la parte final del programa en el canal de Edu. Más que nada un segundo. Sí. Claro, en el caso de Edu no hablamos de pandemias, ni de pestes, ni de godos, ni de persecución de cristianos, pero sí nos quedamos, en Decio, el mismo periodo. Nos centramos exclusivamente en el periodo cronológico, no hablamos de temas extra, digamos, pero bueno, nos quedamos por ahí también. Entonces íbamos a empezar Valeriano y Galieno. Y bueno, yo haría un resumen del programa anterior y un poco de dónde venimos, 10 minutos. Sí. Además, yo últimamente meto el turbo y más o menos soy capaz de sintetizar ahí bien. Y luego ya Valeriano. Y ahí es donde empezamos, Valeriano y Galieno, que sería el primer punto, digamos, del tema. Entonces, ahora cuando venga Edu, vemos cómo... Aquí ya. Si queréis, ha ido a maquillarse, que sabe que salía el directo y que esto podía ser grabado y se ha ido a maquillar y... Edu, mi mujer... La tengo al lado en la cocina, está haciendo bricolaje y se le ha caído una puerta con las bisagras al día. Una buena. No has oído lo que ha dicho Sergio, ¿no?
No he visto Vuelvo a nada. repetir, Sergio, que no se lo pierda. No, decían, cuando vuelva Edu seguimos. Digo, no, que ha ido a maquillarse porque sabe que ahora está grabando y está saliendo en directo. Eso Qué es tío, utiliza qué tío. este documento en su contra, ¿no? Ahí está, ahí está. Yo lo he creído por un momento, porque ha dicho en serio. En este corte voy a pillar, lo tengo claro. Pero- No. Aquí pillamos. Sí. Esto se reparte, Vale. es una tetrarquía. Bueno, pues lo dicho, resumen hasta Valeriano y empezamos con Valeriano y con Y con su Galeno. hijo, Galeno. Entonces, Que- tú más o menos explica más o menos lo que... Tú Yo llevas sí, la sí. voz cantante, ¿eh, Carlos? Si Tú, queréis, me eres- encargo de Valeriano y Galeno yo, porque yo creo que es un poco Sí, más espeso igual para vosotros, porque recordáis cuando vimos a Decio y las guerras civiles con Triboniano Galo, Valeriano y todo esto, que era un lío, que incluso hubo una oyente que dijo, jole, no sé cómo no te lías con tanto emperador. Yo creo que es un periodo un poco convulso así y muy heterogéneo políticamente, porque tenemos que tener en cuenta que ahora lo pone aquí en el esquema de Valeriano, está por aquí Solonio, que es un usurpador. No, es uno de los hijos de Galeno. Tenemos aquí al prefecto Silvanus y que ambos mueren ante Póstumo, que es cuando surge el Imperio Galo. Tenemos a Valeriano II, que es mandado al Danubio con un usurpador que surge allí, que es ingenuo. Entonces, digamos que Valeriano, nada más gobernar, digamos, delega poder en su hijo Galeno, es decir, Galeno se convierte en César, y Galeno, asimismo, lo que tiene que hacer enseguida es delegar en sus hijos, que son Valeriano II y Solonio. Entonces, yo creo que es un poco lioso. Si queréis, me encargo yo de esta parte en principio y así yo arranco. Yo es que Y si luego me ya, permitís, si me permitís la sugerencia, como tú lo tienes todo mucho más fresco y más rodado, yo lo que haría es que tú llevaras el guión, ¿vale? Y nosotros fuéramos entrando, interviniendo, haciendo preguntas y hablando de algún detalle más concreto. No sé cómo lo veis vosotros, porque es que él tiene el ritmo o preferís dividir y que cada uno se haga cargo de una parte. No sé, opinemos, es una democracia No sé, tetrárquica, pero especializaros en alguna parte vosotros si queréis. Solo con escuchar el podcast mío, por ejemplo, y y luego vuestros propios conocimientos podéis coger si queréis. Yo que sé, el punto 4, la gran invasión goda, por ejemplo. Pues alguno de vosotros si queréis hacerla, que es cuando los godos con Dexipo, cuando saquean Atenas, todo esto, pues es interesante. Si queréis alguno, oye. O preferís especializaros en algún emperador, por ejemplo, Claudio el Gótico, Aureliano, pues uno de vosotros dice, mira, yo me encargo de Aureliano, que me mola, y hablo aquí del Sol Invicto, hablo de cómo construye las murallas sobre Roma, de la lucha contra Póstumo y contra Zenobia, no sé. yo si queréis me encargo de los godos. Pues tengo... Claro. Tú, por ejemplo, que hablaste de los godos ya en otro programa, te puedes encargar si quieres de ellos. Y nos hablas de cómo llegan, pues prácticamente llegan hasta Rodas, incluso llegan hasta Creta, y bueno, pues hacen un periplo ahí por el Egeo bastante chulo, ¿no? Ahí saqueando y destruyendo. Entonces, si quieres, puedes hablar, por ejemplo, de los godos, y así también yo descanso. Sí, ya me quedo No yo para con descansar, sino... Sergio está jugando al despiste, porque es muy sasánida y ahora quiere, hablando de los godos, esconder sus negociaciones con los orientales. Pero bueno. Te lo has perdido. Antes me han comentado por aquí que esta villa en Capri la ha pagado el oro persa. El oro del gran rey, no sé. Yo creo que No sí. Por digo algo ni que será. sí, ni que no. No sé si, supongo que está en el guión porque no lo he mirado. Yo, si queréis, podría hablar de los tres imperios. Por ejemplo, Todos para ti. Bueno, dos, que son No, dos. yo quiero hablar de uno, no, de los Yo tres. hago, No, hombre, sorteo. me quiero referir de la, Y el Edu de la, que haga de la la despedida, separación y un poquitín de, pues bueno, de las dinastías que había en uno, de lo del, ahora no me acuerdo el nombre, del marido de Palmira, ¿no? De Zenobia, de ella, luego de los Ya veo, póstumos, y los, ¿cómo eran los poniéndonos otros? el mute. ¿Cómo eran Poniéndonos el los mute tétricos? todos para hablar, ¿Cómo eran los otros? No me acuerdo. Las dinastías que hubo, ¿no? Los tétricos. Bueno, un poquitín, digo yo, Anda. pero yo creo que la idea de Sergio, aunque hagamos esto, la idea de Sergio de que uno vaya haciendo el guión y los otros vayan metiendo, le da cohesión. Llevar 4 el guión, yo lo digo por una manera práctica, no porque uno hable más tiempo. Porque al final puedes hablar, o uno que no lleve el guión puede hablar al final más tiempo, sino que uno sea el que lleve el ritmo y los demás también se incorporando, porque si no, claro, yo tengo una manera de llevar las cosas, diferente que Edu, diferente que Sergio, diferente que tú, ¿no? Y entonces al final hay 4 maneras de llevar las cosas. Y creo que es mucho mejor que uno vaya llevando el ritmo, ahora pasamos aquí, ahora pasamos aquí, creo, ¿eh?
Y, Es interesante. y- De todos modos, se me ocurre, ahí, no sé, haciendo aquí un brainstorming, ¿no? Vamos. Se me ocurre que igual una vía intermedia puede ser interesante, ¿no? Que a lo mejor el guión lo lleve Carlos el peso, pero cada uno del resto nos especialicemos en alguna materia. Por ejemplo, pues tú con los godos, Ángel con la división del imperio en 3 partes y lo que implica, ¿no? Yo qué sé, yo me puedo especializar, no sé, tampoco sé, en algún emperador que me guste, ¿no? Por ejemplo, Aureliano me gusta mucho, pero no llegaremos a hablar de él, con lo cual, Claudio el Gótico o alguno de estos, ¿no? Para meter más cucharada yo por algún lado, ¿no? Los persas. que si llegamos a No sé. Aureliano, ¿tú crees que? A ver, Carlos. Bueno, Es no, complicado. Sergio, no vamos a llegar a Aureliano. Podemos dejarlo en Aureliano, yo creo. Y decir Aureliano, o sea, es decir... El auge, ¿no? Cuando llega al poder, ¿no? Claro, porque asistimos a la ruptura del Imperio en 3 y justo llega Aureliano ahí, que es el que arregla la situación, y ahí lo dejamos. Si vemos que llegamos, en vez de hablar de Aureliano un poquitín, hablar de la situación en la que se encuentra, los problemas que él va a tener que solucionar, quizás. Y ya no entrar directamente en las soluciones. Pero claro, también es eso, que no se convierta, por ejemplo, que si dice Edu, yo hablaré de Aureliano y no lleguemos a Aureliano, entonces él se queda sin ningún tema. No vamos a esperar ahí. Si habla de Aureliano, tenemos que llegar. Y si no, además, por ejemplo, podemos dejarlo justo en Aureliano, pero sin empezar. Y que él hable del gótico, de Claudio. Y habla, ¿Cómo lo ves tú? Claudio el Gótico es muy interesante también, Edu, porque es el primero de los emperadores ilirios. Entonces vemos este cambio que se produce en el imperio. Galieno. De Galieno, que era un emperador aristocrático, senatorial. Pero Galieno, por ejemplo, hay algunas reformas que también se puede hablar, ¿no? Todas las reformas de los secuestres, toda la reforma de... Bueno, todas las reformas civiles, sí reformas del ejército, que ya empezó, creo que fue el que empezó con las tropas, no sé si se llaman palatinas, pero estas tropas de intervención ya en el interior, o el que las consolidó, creo que empezó Decio, ¿no? Y este ya dijo, no, esto es necesario de verdad, ¿no? Bueno, estas cosas al final van a ir saliendo, por eso me refiero que como ahora uno más o menos va a empezar a investigar, tú ya sabes lo que tiene, y yo siempre tengo la costumbre de mirar igual que Sergio, ¿no? Y al final pues te van saliendo, y luego sobre la marcha, pues yo la única cosa que digo lo de llevar el guión, no es porque es llevar el peso, es llevar el orden, que alguien lleve el orden, cuando Sergio y yo siempre alguien es el que, porque si no es 4 personas... También para dejar descansar a Carlos, para que él también pueda respirar un poco. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo los godos, Edu se queda el hablar o empezar a hablar un poquito sobre Claudio el Gótico, y tú te encargas de hablar de la división imperial y decir, hostia, pues mira, el imperio galo y el imperio oriental con el inicio después de la derrota de Valeriano, pues surge esto y surge Odenato de Palmira y tal. Como y siempre, luego que él retome otra vez en cualquier momento. Y luego, como siempre, todos interviniendo en todo. Sí, claro, es todo lo de siempre. Ya, eso sí, que sea lo más dinámico posible. Vale, yo creo que podríamos dejarlo en Aureliano porque lo dejaríamos así nos podríamos centrar tranquilamente en los godos, bueno, porque ten en cuenta que, por ejemplo, solo dentro de Galieno y de Valeriano hay que hablar un poco de las guerras que tiene Valeriano en Persia y cómo es capturado por los persas. Entonces, ahí hay tela para hablar. Entonces, ahí surgirán las dudas, ¿no? Saber cómo murió, podemos hacer incluso hipótesis, teorizar, que fue... Hay un libro muy interesante. Murió como Craso. Sí, pero es que hay un libro muy interesante de Valerio Massimo Manfredi, que es El Imperio de los Dragones o El Imperio del Fuego o algo así, que habla precisamente de ese momento, de la captura de Leda, y acaban esos prisioneros que están con Valeriano, acaban en China también, que es parecido a la historia de la Legión Perdida. Sí. Hay muchas teorías para hacer lo que hacéis vosotros, ¿no? Historia especulativa, ¿no? De comenzar a plantearos por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Lo capturaron? ¿Negoció? ¿No negoció? ¿Lo que pasó? ¿No? Y todo esto puede dar pie a diferentes vías de debate, que eso es bueno, ¿no? Es un poco extraño que no negociara, porque le podían haber dado un montón de oro. O era mucho el odio que tenía, o yo tengo a vuestro emperador, dadme la mitad del oro de Roma. Y pero Roma hubiera dado. Pero tú sabes lo que supone matar a un emperador. A nivel interno en Persia, claro. Y matarlo, o sea, o hacer con él lo que quieras. O sea, eso es un poder el que tuvo Sapor II. Podemos ahí meternos con Sapor no y hablar. A ver, llamarme raro, ¿no era muy de persa secuestrar gente y pedir dinero? Bueno, tío. Es que no sé. Es que los sasánidas son diferentes. También es verdad, son sasánidas. Sí, es un poco. Es un experto. Negociar con terroristas, ¿sabes? Cuando tú no reconoces el régimen persa en este caso, igual que cuando hay que negociar con Al-Qaeda o con ETA o lo que sea, ¿no? Pues se supone que directamente no negocias con ellos, a menos en público. Luego, por supuesto, siempre hay negociaciones ocultas, ¿no? Pero en principio, así públicamente, ¿cómo me voy a rebajar yo a negociar? Es
pasa, aunque sea su propio No, padre, en el caso de Galieno, es Pero como cuando ¿y si el hijo no murió. quiere? ¿Y si Le el voy hijo a dar quiere la ser el razón emperador? a Sergio. Los Bueno. sasánidas son otro monstruo, es otra cosa. No son los persas Yo ya. creo que, evidentemente, como no hay pruebas exactas, como bien plantea Carlos en el podcast, no lo sabemos. Pero yo creo que es muy plausible que Valeriano quisiera negociar y en alguna ardid persa oriental sasánida cayera cautivo por Sapor. Porque es muy difícil que Valeriano, con todo lo que tenía, siempre habría un grupo leal que le permitiera la huida. Es muy difícil pensar que Valeriano, con todo lo estadista que era, con todo lo listo que era, se dejara prender si no fuera por un ardid. Igual los hombres que tenía alrededor en la fieles a Galeno. Al hijo. No, porque Galieno era No hay su que hijo. buscar el enemigo. Al No hay que Galieno. buscar el Hombre, enemigo en no. Persia. Pues se queda como todo emperador. Yo pienso que no hay que buscar el enemigo en Persia. A ver, que es Hombre, especular por Manfredi a especular. Galieno, en la novela esta de Manfredi, a Galieno, su hijo, le pone fatal. Le ¿Sí? pone como una especie de tío que estaba todo el día en orgías y que pasaba de todo. No lo sé. Que es la versión de la historia de Augusta. Que no, Claro, claro, efectivamente. La historia de Augusta le ponen, bueno, a caer de un. A mí me parece que Galieno es el principio del fin de todo este follón, ¿eh? El principio del fin de la anarquía. O sea, que tan malo no creo sería. que estamos en un directo este y el que viene, que es para restituir nombres de emperadores olvidados o injustificadamente maltratados por la historia. Ya sea Aureliano, Galieno, Claudio el Gótico y Valeriano. Yo creo yo, no sé. Sí. ¿Qué opináis? Sí, yo subrayaría este aspecto, entonces son persas, ¿no? Entonces la culpa para los persas. Hombre, eso siempre bueno, no. Sergio. Sergio, ¿cambiamos el programa de tarde de domingo por tarde de sasánidas o qué? Vete a cómo se llama el programa ese, las plumas de no sé qué, que es de los persas. Vete a ese. ¿Dónde está? Las plumas de Simur, pues, ¿eh? Hay una especie de directo. Pero no les debe servir nadie, ¿no? Por eso. No lo sé. No les he visto los alguna vez. Los propersas son poquitos por aquí. Hablan de esos temas, sí. Hay gente fan. Yo voy a hablar con el Imperator en la próxima reunión y esto lo tenemos que aclarar. Vamos a hacer un juicio. No, Sergio, no podemos vivir en estas condiciones. Un juicio de lealtad, ¿no? Vas a tener que hacer el Sacramentum otra vez. Vale, bueno, ya lo haremos así. No os preocupéis que cuando salga este tema y lleguemos a este tema va a salir este debate. O sea, este debate que estamos teniendo aquí en diferido, o sea, encerrado lo vamos a tener en abierto porque hay muchas teorías. Si el otro día salió con Augusto, con Octavio, que la cosa parece que está más o menos clara y surgieron tantas dudas, imaginaos en este momento, ¿no? En el momento este clave o cuando hay la rebelión de Aureolo. ¿Por qué? ¿Por qué se revela? ¿Qué está pasando ahí? Quizá no era tan bueno Galieno y Aureolo, pues lo único que hace es rebelarse contra un emperador. Vaya personaje, ¿eh? Vaya personaje Aureolo, ¿eh? Un personajazo, tío. Un gran general. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Nadie, yo lo conozco, pero que habría que reivindicarle también. Pero, ¿quién conoce a Aureliano y el pedazo emperador que es? Es que está olvidado, tú. Es como Belisario, quiero decir. Sí. Nombre Aureliano, ¿no? Sí, Aureliano está totalmente olvidado. Yo creo que también el propio Constantino se encargó de que todo aquello que fuera anterior a él no tuviera demasiado. Claro, esto es lo que iba a decir de la historia augusta esta, ¿no? Al final, ¿cuál es el amo de los que escribieron esto? Claro, y hay emperadores que tienen muy buena prensa y otros no tanta, otros directamente no tienen prensa, como es el caso de Aureliano, por ejemplo. Lo comentaba con Sergio el otro día, Augusto muy buena fama, pero se presentó con legiones en Roma y Lépido, los dos allí, a decir, Senado, vais a hacer lo que yo diga. Y Constantino, por ejemplo, súper bien tratado por las fuentes cristianas, que son gran parte de ellas a partir del siglo IV. O sea, Constantino es un monstruo, era un monstruo. O sea, a nivel personal mató a su hijo, a su propia mujer, o sea, al estilo de Iván el Terrible, que hizo lo mismo con su hijo y demás. Hubo reyes aquí por el mundo que hicieron grandes atrocidades, ¿no? Pues él fue uno de ellos. O sea que ahí quiero llegar. Los malos quiénes son. Terrible. Culpáis a los sasánidas y los malos de todos son los cristianos. Bueno, sasánidas. A los leones. Sasánidas ya es que son así por costumbre. La verdad es que de vez en cuando uno así. En las sasánidas que. En fin. Bueno, lo dicho, entonces, más o menos estructurando, hacemos que Edu se encargue de Claudio el Gótico, yo hablo un poco de los godos y Ángel habla de la división imperial, el peso del guión lo llevas tú y cuando entremos en cualquier punto de conflicto, como puede ser la muerte de Valeriano o la rebelión de Aureolo o la muerte incluso de Claudio el Gótico, llegado el momento también, pues podemos entrar a debatir. Pregunto, vale. ¿Algo más de religión? ¿Algo más de otras invasiones? ¿Algo más de fronteras?
porque cuando entremos también a hablar del Imperio Galo y del Imperio Palmireno, también entraremos en debate de situaciones de presión en las fronteras, de por qué se obliga o se acaba creando esa división, ¿no? Porque colapsa de esa algún manera. motivo, ¿no? Claro. Claro. De eso hay que hablar, sobre todo Por a eso. partir de cuando ya Valeriano es capturado en Oriente. Entonces habría que hablar de este Balista y Macriano, que son un poco los que dieron la cara por el maltrecho ejército romano, como quedan allí, y entonces es ya cuando se convierten en usurpadores y marchan a Occidente. Aureolo les derrota en calidad de enviado de su señor Galieno desde Roma. Y luego, pues en este momento, cuando todo parece perdido, porque los propios tropas romanas están luchando entre ellos en la zona del Bósforo y demás, porque hay una usurpación, Valeriano, el emperador, es capturado en Oriente, parece que Oriente está perdido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es cuando surge Odenato de Palmira, que derrota a los persas, que vienen además, que regresaban encima de Mientras tanto, Galieno con sus usurpadores, y los francos y los otros en Francia. Y Galieno, mientras tanto, efectivamente. Y aquí también. En la Galia lo mismo, porque surge en este momento póstumo, que se carga al hijo de Galieno y a su prefecto. Entonces, y luego, además, Sergio, lo hemos hablado alguna vez, no son usurpadores al uso. Ellos no querían ser césares ni emperadores. Ellos arreglaron los problemas de su zona. Claro, sí. El de Palmira quizás, cuando creo que fue Egipto, aquí se pasó un poco de madre, pero el Imperio Galo no... Sí, pero fue ella. Fue ella. No fue Odenato. Odenato, yo pienso que Odenato tenía muy claro que él era el defensor de Roma en Oriente. Era un romano. Pero Póstumo, hay que echarle huevos para matar al emperador que está allí. Quiero decir que también la apuesta es de vida o muerte. Sí. Se expone a que luego, si luego se arregla todo el tema por Oriente, que le vengan luego a ajustarle las cuentas. Sí, y la apuesta de Póstumo es a sangre y fuego, a todo o nada. La situación es diferente. Creo recordar que Pétrico, es que tiene un nombre muy raro, al final la guerra que hizo también con Roma, dijéramos, la unión con Aureliano, tampoco fue tan exagerada. Quiero decir que casi se rindieron. Bueno, vamos a hacer que luchamos, pero nos rendimos y nos quedamos en Roma, dándonos una buena vida, que no queremos saber nada. Pero que el Imperio Galo se comportó de una manera diferente que el otro, es verdad. El otro que fue por Egipto, es que ojo también. Claro. Y el Imperio Galo diferente. Porque fueron los propios emperadores, la propia oligarquía gala. Sergio, ¿qué les pasó a los asánidas por la de Palmira? ¿Qué les pasó? ¿A tus amigos? ¿Qué les pasó? Bueno, ahí Odenato les dio caña y Zenobia también. Sí. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que también se habían llevado a un emperador. Yo pienso que ahí que los sasánidas son los que menos pintan en ese momento. Yo pienso que ahí es un problema interno de Roma, 3 imperios, y los sasánidas mirando a ver qué pasará, qué es lo que va a pasar. No va con ellos el juego en ese momento. Yo pienso que están en un momento de, como diríamos, de esplendor, de éxito, de consolidación. Sapor II no necesita nada y simplemente está mirando que como Roma... Pues yo tengo una teoría conspiranoica de esta época, que no se sabe, pero la teoría mía es que no descartemos que el oro persa pagara a tribus, o diplomacia, ¿no? Pagara a tribus germánicas para coordinar un ataque simultáneo en el tiempo, más o menos, en diferentes zonas, para ellos poderse apoderar de saquear la parte oriental. Es muy casual que tanto el Rin como el Danubio como Oriente confluyan a la vez ataques simultáneos. Pero y luego durante muchos años no se atrevan a hacer nada. No lo descarto, Edu, pero yo creo que ya olían que Roma estaba débil, ¿eh? O sea, apretaban en todos los frentes porque olían que Roma estaba débil. Roma se estaban matando ellos. Pues iban ¿a dónde iban los bárbaros? A donde había riqueza. ¿Qué manía les tenéis a los sasánidas? No. Están detrás de todo. A ver, yo no descarto absolutamente nada, ni descarto que hubiera embajadas y que hubiera comunicación entre diferentes pueblos. Sí, pero yo no lo descarto, pero que yo creo que olerían. Quiero decir, que esto tenían que olerlo a la fuerza. Abajo no hay orden. ¿Y dónde está la riqueza? Abajo, pues vamos a por ellos. Y van en todos los frentes. Yo creo, ¿eh? Ahora, que pagaran, no es descartable tampoco. Sí, no es descartable. Pudo haber contactos y negociaciones. Es posible. De hecho, fijaos, cuando ya estaba Zenobia ya en su esplendor, que estaba conquistando todo Oriente, que incluso conquista Egipto, Alejandría y demás, y los emperadores romanos pues apenas pueden hacer nada en un principio, hasta que llega Aureliano y empieza poco a poco a reconquistar.
esa especie, digamos, en Palmira yo lo digo, hay una especie de flujo, ¿no? Que es cuando Zenobia se expande, y un reflujo ya cuando es Valeriano el que va poco a poco reconquistando el imperio. Pues hay un momento en el cual está Aureliano, ¿te refieres? Aureliano, ¿no? Eso es. Y hay un momento en el que está Zenobia, que acaba de conquistar Egipto, regresa a Siria, y cuando está por allí resulta que tiene que ir rápidamente al norte, a la zona de Anatolia, porque parece ser que hay una invasión goda, hay contactos ahí entre los godos y los propios palmirenos. Y bueno, quiero decir que no es descartable muchas veces que los propios orientales, en este caso sean los palmirenos o muchas veces los persas, tengan problemas con los godos. Es que los godos estaban en el Mar, Entonces, estaban en el Mar entre ellos Negro. había. Es que es el Mar Negro, están allí, los dos. Uno Claro, en un lado y otro en el De hecho, otro. del Mar Negro te vas a la Cólquide y de ahí entras ya en Armenia y toda la región, digamos que son reinos vasallos de los persas, a veces de Roma, pero bueno, son reinos títeres, y los godos estuvieron por allí, o sea que, y los godos además, oye. Y pienso yo ahora más dentro de la conspiración, porque esto, a ver, está bien la idea que dice Edu, es posible, pero vamos más allá. ¿Por qué no el oro persa no pagó al imperio galo para ayudarle a escindirse del imperio romano? ¿Por qué no? Pero ya que llegaran tan a Occidente, no lo sé. Bueno, pero el oro llega a Yo todas partes. ahí ya... Es debilitar al imperio romano, ¿no? Sí. Y lo fraccionas, lo estás Hombre, fraccionando, pero- ¿no? pero- Esto ya hablaríamos de una especie de, no de guerra directa como la que había en Mesopotamia, sino una especie de guerra fría, ¿no? Que Sí. de alguna forma se puede hablar también. Yo, de hecho, lo hablo en uno de los episodios, en tiempos ya de Valerio, en la tetrarquía, todo el puzzle político y toda la, digamos, el ajedrez que se había convertido Oriente Medio en esa época. Y había verdaderos casos de espías, de traiciones, de sobornos, o sea, había Claro. casi una especie de guerra Quizás, fría. Entonces, bueno. quizás, Carlos, el oro no llegaría, pero sí la diplomacia, como para pactar un ataque combinado. No, mira, tú te encargas de aquí y tú te rebelas, que yo atacaré por Oriente Claro. a partir de la séptima luna de no sé cuándo, ¿no? Es igual. Entonces, Y eso es una cosa que yo no la veo tan difícil. yo ¿eh? con Palmira sí que Más lo cuando veo. el mar Mediterráneo era muy fácil de moverte por allí, desde Oriente a Occidente. Yo con Palmira y los godos sí que lo veo, pero yo el Imperio Galo no hizo ninguna intención de ir para Roma. Ellos intentaron solucionar toda la presión que tenían del norte con Sajones y compañía, y no hicieron ningún intento de montar un ejército y ir hacia Roma tampoco. Quiero decir, intentaron consolidar, pues bueno, esa zona suya del imperio, que eran tan romanos como los romanos. Ángel, pero el planteamiento es, eso debilita, aunque no quieran atacar a Roma, si Roma quiere defender ese frente, o va uno o va otro, se divide en dos, ¿no? Se debilita, evidentemente, pero no, el Imperio Galo no atacó nunca a Roma. Aureliano, cuando se cargó uno, dijo, pues yo quiero hacer Roma otra vez, pero no. Y otra cosa Creo, es eso. Lo que puede entrar a colación también es el tema del debate. Una vez Aureliano se va hacia Oriente y ataca Palmira, ¿qué es lo que provoca que el Imperio Galo no ataque a Roma por detrás? Que hay algo, ¿no? Tiene que haber algún acuerdo tácito ahí para que decir, yo voy hacia Oriente, pero sé que no me va a atacar el Imperio Galo. O la frontera, que no era muy estable también, la frontera del Rin, ¿no? Que era complicada de defender. Yo creo que hubo un cierto reconocimiento de Roma, hubo un cierto reconocimiento de ese imperio. Aureliano lo reconoce, ¿no? Entiendo. Al principio y los anteriores también. Y no lo reconoce oficialmente, pero digamos que les deja tranquilos, y lo que dice Ángel, realmente los galos no van a atacar Roma, o sea, se van a quedar ahí. Como mucho te van a montar algún altercado en la frontera, pues para parecer que hacen algo, pero realmente ni quieren invadir Roma en tiempos de Póstumo. Imagínate ya en tiempos de los demás, que eran, pues eso, Victorino, Tétrico y demás, que eran poco carismáticos, y muchos de ellos, de hecho, las oligarquías galas, en muchos casos, muchas veces querían volver a Roma, porque la inflación era galopante en su imperio. El pueblo no, a lo mejor el pueblo quería la protección que le daba un emperador cercano, pero o sea, eran partidarios de una especie de Brexit, ¿no? Realmente muchas veces las oligarquías británicas quieren pertenecer a la Unión Europea. Que de aquí puede salir el otro debate. ¿Esto no es la primera idea de la tetrarquía? Cuando vieron que por separado se solucionaban problemas, y que la gente tenía ahí dentro el emperador cercano, les animaba a hacer algo más. Hombre. ¿No? A ver si te piensas que Diocleciano era tonto. No, el tío lo había visto perfectamente lo que había pasado. Y además no hacía tanto tiempo, porque Diocleciano vivió estos momentos en persona. O sea, Diocleciano no se enteró de esto por los libros de historia. Diocleciano estaba viendo esto en persona. Y de coño, qué bueno. Él era militar en el momento en el cual el imperio estaba dividido en tres. Él sería un oficial, pero él era un tipo, pues a lo mejor de 25 años ya. O sea, él vivió esos acontecimientos en persona, que eso es una cosa que a veces se nos olvida. Por ejemplo, en tiempos de Aureliano nace Constantino. O sea, en este momento estaba Constancio Cloro en Naissus, en este momento, que es cuando nace Constantino, justamente en el momento en el que Constancio Cloro venía de las guerras palmirenas
que era un tío de 20 y pocos años y justo conoció a Helena ahí en Drépano, se la llevó para Naissus, nació Constantino ahí en el año 72 o 73 y justo en ese momento estaba Aureliano que venían de saquear Palmira y estaban inmersos en las guerras con los dacios, que es justo cuando tienen que empezar a abandonar la provincia, se empiezan a plantear ese tema y demás. Y en este momento Constancio Cloro tiene unos 25 años y acababa de concebir a Constantino, que sería un bebé en este momento, pero o sea, es decir, los tetrarcas son testigos, digamos, de primer orden de estos acontecimientos. Claro, cuando llega Diocleciano al poder, dice, ahora soy emperador único, ¿qué? Voy a ser como los demás, intentar, no, pues voy a dividir, ¿me multiplico? pero oficialmente ya, voy a hacer una división Pero cuatripartita. eso es muy claro, ¿eh? Porque realmente él tan pronto se queda como emperador único, su primera decisión prácticamente es dividir, ¿no? Y decir, oye, yo no puedo abarcar todo este terreno, ¿no? Claro. Además, También aseguró su cuello, a lo mejor con esta jugada, porque tantas guerras por la... Lo que el análisis que hizo Carlos en el podcast, ¿no? Que no sé cuántos emperadores habían muerto de forma natural. La mayoría eran todos ajusticiados por traiciones o conjuras o lo que sea, ¿no? Guerras. no, pero Claro, él de esta manera, pues yo reformo el imperio, lo salvo, quedo como el P.amo y una ahora reforma total, reorganizo, ¿no? Es una reforma Ya. total, pero civil también. Sí. Militar, Sí, civil. sí. Es verdad que todo viene un poco de atrás, pero él un poco como Augusto, que todo viene un poco de atrás, pero él lo centra, ¿no? Pero él es y el él te gran dice, hombre, ¿no? ¡pam! Así se que Él es vamos, el hasta las estadista, provincias ¿no? lo dividió todo. Tengo una duda que igual no sabéis resolvérmela. Es que en el momento en que empiezan a existir comes y dux, fue en Diocleciano, Constantino. ¿Fueron las reformas de Diocleciano o las de Constantino las que implantaron este tipo de cargos? Dicen que las de Constantino son derivadas de las de Diocleciano. Sí. Entonces, no se sabe muy bien si el tema de los ejércitos comitatenses y limitaneis, si viene de Diocleciano, si es después en Constantino, es como un poco una cosa es el uso del ejército y otra cosa es la tipificación. Yo ya tenía mis tropas en el río y ahora le llamo ripenses. Yo tengo mis tropas que eran las anteriores del limes, que eran las legiones, que ahora ya no son iguales, pero y ahora le llamo que son limitaneis. Y las tropas que he puesto dentro, que se llamarían dotaciones de intervención rápida, por decir algo, pues ahora le llamo de otro nombre. Y este dijo, ¡pum! ¿Pero desde cuándo están? Pues no lo sabemos. Y luego las divisiones provinciales, que también las diócesis y todo eso. Exagerándolo un poco, Exagerándolo un poco. La primera, ¿cómo se llamaba? La primera pártica, o la segunda, que puso Septimio Severo al lado de Roma, ¿qué es? ¿Qué tipo de tropa es? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Qué le llamamos? ¿Tropas palatinas? ¿Cómo le llamamos? Claro, en el centro de Italia, ¿no? En un momento, además, que las relaciones con la guardia pretoriana estaban en un muy bajo. Los panonios, muy mal. los panonios pretorianos que quedaron, querés decir, porque los pretorianos se fueron todos, ¿no? Pero me refiero que de hecho... esa legión ahí, ¿qué función tenía? Pues claro, este hombre lo que dijo, pues seguramente, pienso yo, vamos a organizarlo ya de una vez porque ya está, y a partir de entonces sabemos que se llaman de esta manera, ¿no? Pero, por ejemplo... un momento, además, en el cual las cortes eran itinerantes ya, porque ya no eran como en tiempos de Septimio Severo, donde estaban todos en Roma y de vez en cuando me voy y algunos no volvían, pero estaban siempre en Roma. Pero es que a partir de Diocleciano, incluso antes ya nadie estaba en Roma. Además había necesidad, Roma, pero no, Edu, seguramente había necesidad, y Carlos, había necesidad porque había que reestructurar el imperio y con lo cual había que reestructurar el ejército. Entonces, pues ya ahí habría que... A partir de ahora... Y no dejemos de lado la forma de combatir, que está evolucionando, ¿no? Yo he de reconocer que aprendo mucho con gente como vosotros sobre la marcha. Yo pensaba que la plumbata ya se usaba, por ejemplo, en la época de Septimio Severo. Y seguramente es por esta época en que empieza a implantarse, ¿no? Juntando pues la infantería que pierde preponderancia más tarde, pero que ya va evolucionando. Otra forma de combatir. A lo mejor ya hacían fulcrums, no lo sé, quizás todavía no, en vez de testudo. Pero la caballería ya tiene una preponderancia con Gallieno, ya empieza a cambiar la cosa, ¿no? Con unidades de Mauris y anteriormente, es acojonante. Pero mucho antes de lo que nos pensamos, con la época de los últimos años de Trajano y los primeros años de Adriano, ya empiezan a aparecer una especie de catafractos romanos, empiezan a aparecer contos. Con lámina segmentata, ¿no? Con lámina segmentata. No, y caballos, y caballería con contos de los 3 metros, romanos hablo, equitatas, cohortes equitatas equitari, o sea que tenían caballería y arqueros. Es decir, que la lucha se adapta siempre al enemigo, y el enemigo de Roma era otro. Y el ejército romano está en constante evolución, pero el problema es que no hay un tratado que nos hable sobre las legiones romanas, sobre cuándo cambian y cuándo dejan de cambiar. El problema es que tenemos a Vegecio. Lo único que nos queda es Vegecio, y Vegecio escribe en el siglo IV.
y habla de 2 siglos o 3 antes. La batalla esta que tan famosa, Claro. Sergio, que hemos hablado varias veces de Aviano contra los alamanes, creo que es. Sí. Que no lucha, como se lleva 2 legiones y las legiones las parapeta, las pone en una línea para que no pegue la caballería y a los otros se los carga con caballería que proyectiles. Así no luchan las legiones. Las legiones luchan de formación y para adelante. Pero el enemigo no les permitía hacer eso. Y pues ya cambió. Pues a partir de ahí se dieron cuenta de que yo los pilas, que los puedo lanzar a 30 metros, no los puedo tirar contra la caballería, necesito otra arma. Y poco a poco, pues te vas encontrando con que bueno, tienes que ir adaptando tu armamento al enemigo. Quizás el punto un poco de inflexión, ¿no? Es Septimio Severo, ¿no? Es como el fin de una era y el comienzo un poco de otra, ¿no? Es un poco esa época. Claro, Septimio Severo, yo creo que las legiones son bastante reconocibles todavía. Yo creo que es esta época de la anarquía. Poquito a poquito. Ahora, en este momento, con Galieno y sus claro. reformas, es cuando se empiezan a ver todos los cambios. Se desorganiza todo un poco y empieza a removerse, ¿no? Tiene lógica. Luego, hay frentes en todos los lados abiertos y es Aureolo, en tiempos de Galieno, quien va de acá para allá, con sus tropas montadas, y ahora está en el Danubio, ahora está en el Rin, donde fuera, en Italia, entonces iban moviéndose. Se sabe, no, lo digo desde el desconocimiento, en la época de Trajano y de Adriano y tal, se calcula que había entre 200 y 300.000 miembros del ejército. En esta época no podría haber tantos. Pero es más, yo he leído en algún libro... de Roma no lo permitirían, con lo cual, lo que dices tú, los hombres habría que moverlos. Yo alucino, pero he leído que en el siglo V, Roma llegó a tener un ejército de una dimensión parecida a esta época. No, pero lo que cambia es la calidad y los enemigos. No, pero, ya estamos hablando, pero no estamos hablando de la anarquía militar, estamos hablando de Noticia Dignitatum, Pero no, parece que vamos... No te fíes de ese documento, Ese documento establece que hay cerca de 500.000 soldados desplegados en base a las unidades que dice que tiene. Pero es que las legiones de ese momento no son legiones de 5.000 tíos. Son 5 veces menos. De 500, de 1.000. Entonces, claro, si tú haces la proporción en cuanto a siempre y cuando todas la noticia de Dignitatum quieras ser un documento verídico, siempre y cuando estén establecidas todas esas unidades, habría que hacer un repaso de cuántos efectivos tiene cada unidad, porque una legio son 500 tíos. Entonces, claro, no puedes llegar ni queriendo a 300.000 ni a 500.000 hombres. A nivel global. Pero si añadiéramos también, no creo que sea lo mismo, aún así, aunque bajemos mucho, pero también había unidades bárbaras, ¿no? Plenamente. Ejércitos completamente bárbaros que luchaban para el imperio. Entonces, a mí lo que me sorprendió es este análisis, no sé dónde lo cogieron, pero había en algún libro de estos que tenemos de Chica u otro que tengo por ahí, del ejército romano, que hablaban de la dimensión del ejército, que era numéricamente muy elevada para la época. El problema que tenían es que estaban rodeados por tribus muy, muy potentes en todos los lados y no luchaban igual de bien. La calidad de un Limitanei, comparada con un ejército de Augusto o de César o de Trajano, era una cosa muy diferente, ¿no? Esto yo no sé tampoco, pero yo creo que esto está viendo un poco, es un estereotipo que fueran las tropas inferiores. En promedio, en promedio. Había unas unidades muy de élite, pero las de frontera eran estáticas y eran más como una guardia urbana que no como un ejército imperial. Es mi opinión. No eran tropas de élite, pero bueno, sí, cumplían su función. Lo que pasa es que, claro, como vivían allí en el Limes, vivían con sus familias, en las ciudades de allí, entonces, bueno, pues habría de todo. Yo creo que serían grupos bastante heterogéneos. Muchas veces heredaban el cargo de padres a hijos, el cargo, bueno, que... No, lo heredaban, no, tenían que hacerlo. El Septimio ya dijo que el hijo tenía que hacer el del padre. Claro, eran militares, familias enteras y demás, y ya te digo, estaban ahí con sus mujeres, entonces parece que sí, se les ve un poco como inferiores a las tropas de élite. A lo que he dicho esto es el prejuicio desde la metrópoli. Las tropas de fuera son inferiores porque son de allí, nuestros romanos son de allí, y son hijos de padres y de hijos, con lo cual nosotros somos más chulos y ellos son menos chulos. ¿Sabemos realmente si era así? No podían aguantar a los godos. No, tampoco los pudo aguantar las legiones romanas, se las comieron a todas. Es lo que me estoy refiriendo, ¿no? En una frontera tan grande, que además estos límites estaban muchas veces aguantados por ellos mismos, porque lo que decía Sergio, y bueno, lo que decimos todos, la economía iba tan mal y ellos mismos se tenían que ir aguantando, pues habría de todo. Pero que vuelvo a repetir, que es que los godos, ¿a quién se comieron? A todo el mundo.
¿Que aguantó a alguien a los godos? ¿Quién era más bueno? ¿No? Digo yo, que es una que a veces los prejuicios. Sí, a ver, yo lo comparo con los ejércitos top, los de máximo esplendor, ¿no? Que serían a lo mejor 3 o 4, ¿no? Los ejércitos de César, de Augusto, que era como la prolongación, y Trajano, que para mí es el momento en que las legiones combaten de mejor manera, ¿no? Que seguramente los ejércitos del Bajo Imperio, que a mí me parecen muy míticos y me encantan, darían 1000 vueltas a muchos ejércitos de la República y de la monarquía, por supuesto, y otras épocas del Imperio, a lo mejor. Pero comparados con los de Trajano o Augusto, seguramente serían menos disciplinados o menos efectivos, quizás, no lo sé. Yo estas cosas yo no puedo, es que es muy difícil comparar. Yo no entiendo que es muy bonito comparar. Yo soy muy de Trajano y Sergio es muy de Augusto. Pero claro, comparar los problemas y el ejército de Augusto con los de Trajano y con los de, yo que sé, Aureliano, es que son épocas tan diferentes como decir Pelé y Messi que no han jugado nunca juntos. ¿Cuál es mejor? Si no han jugado nunca juntos, ni el fútbol es igual. Han cambiado hasta normas. Es decir, es muy complicado. Yo lo veo muy difícil. A mí me parece que era un ejército muy competente, el ejército del Bajo Imperio. Pero muy competente. Es que la cantidad de enemigos que tiene desde mitad del siglo III hasta que cae Roma, estuvieron aguantando 200 años. Es que es, bueno, 300 en este caso. También es verdad que los ejércitos del siglo III no son los ejércitos del siglo IV ni del principio del siglo V. Claro, son otros. Están muy barbarizados en ese final, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tú solo tienes que ver la batalla de los campos cataláunicos y donde verás un contingente, una corte que como mucho de palatinos, no habrá nada más. Todo lo demás no serán ni romanos. Entonces, eso tú lo comparas con el ejército romano de Oriente, por ejemplo, de tiempos de Justiniano, y cambia brutalmente. Pero es que el ejército romano de Justiniano tampoco era romano en origen, porque tenía muchos contingentes de hunos, de godos, de sármatas, de alanos, de érulos, de todos. Que, claro, no era ni romano tampoco. Nos ponemos a ser así meticulosos y vemos que es lo que dice. Yo comparto la opinión con lo que dice Edu, ¿no? Con lo que dice Ángel, ¿no? Que es que comparar esas épocas es muy complicado porque las circunstancias de la época son muy diferentes. Entonces, no lo veo. Pero bueno, ya nos hemos ido de tema. Si es que estábamos en el siglo III y estamos aquí haciendo comparativas. Bueno, al fin y al cabo, estaba hablando del ejército también, del siglo. Yo creo que es un ejército muy. El ejército romano, en comparación con los otros, es bastante respetable. Ahora, lo que cambia es también eres enemigo, que no solo depende de ti. Estamos hablando de unos godos que llevan adaptándose a Roma ya casi 100 años y ya empiezan a conocerla, ya empiezan a saber cómo actuar. Muchos de ellos han luchado con Roma. Entonces, ¿por qué son los godos capaces de romper la frontera en este año y entrar y llegar hasta Hispania otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Está fallando el ejército? ¿Está fallando la estructura de frontera? Lo que falla, y de hecho, cuando Roma, la parte occidental cae en el siglo V y luego ya en el siglo III, todos los problemas que vemos, no es que el ejército no sea capaz de cumplir su función, sino que el ejército es débil y el ejército es menos eficaz cuando el Estado, digámoslo así, es débil. Entonces, claro, eso es una especie de... El ejército no es más que una correa de transmisión de la situación política del Imperio Romano. Entonces, en el siglo III, la situación política era un desastre porque había usurpadores y emperadores por todos los lados y no había un poder fuerte, con lo cual eso se transmite al ejército, que no era capaz porque no sabía si tenía que estar allí o aquí. Entonces, no fue capaz de taponar, digámoslo así, el limes. Y en el siglo V, la parte occidental, a nivel político, era un desastre también, mientras que Oriente no. Pero Occidente sí, con lo cual ese ejército occidental no fue capaz de poner freno. Entonces, yo creo que el ejército, digamos, va cambiando con el tiempo, se va adaptando a los enemigos y cuando este falla es cuando el Estado, digámoslo así, falla. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en la parte occidental del Imperio Romano del siglo V, el Estado está, digamos, en la parte occidental, es tan débil ya que son los propios poderes locales de los terratenientes, los grandes señores de la guerra, por así decirlo, Siagro, o por ejemplo en la península ibérica tenemos varios ejemplos, y al final muchas veces son ejércitos privados de estos señores los que tienen que hacer frente a los godos, puesto que los ejércitos, digamos, del Estado como tal no existen porque el Estado prácticamente ha dejado de existir. Sí. Y estos ejércitos privados los veremos prácticamente, en el caso de la península ibérica, hasta la llegada del Islam. Puesto que cuando llegan los árabes aquí, con los que tienen que pactar no son con los godos, porque realmente los godos no tenían un dominio efectivo sobre toda la península, sino que muchas veces eran los propios señores de la guerra, muchos de los cuales eran hispano-romanos todavía, del siglo VIII, los que pactan, luchan o hacen lo que tengan que hacer con los árabes, pero es un mundo ya más privado y en los cuales los ejércitos, digamos, fallan cuando fallan. El ejército, como dices tú, el ejemplo está en, bueno, la época, y yo lo digo porque la que me he estudiado, el ejército de Domiciano es el mismo ejército que el de Trajano. Y Domiciano fue
fue a la Dacia y le pegaron por todos lados. Y Trajano fue a la Dacia y todavía corre de Cébalo. ¿Qué diferencia hay entre un ejército y el otro? ¿Cómo estaba Roma con Domiciano? Pues en una crisis, no hay confianza en el líder, encima le pago oro al otro. Quiero decir que todas estas cosas, cuando un cuerpo de ejército ve que, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Luchar contra los godos, que los tengo en la frontera, o voy a luchar contra un usurpador que han salido en el ring y se van a matar romanos? O ejército romano contra ejército romano, porque romanos hay que hagan pocos, ¿no? Y al final estos hombres, ¿en qué están pensando? ¿En dónde están? ¿Qué tienen en la cabeza, no? Y esto es muy importante de entender. ¿Esto le quita eficacia táctica? No, lo que pasa es que están en una situación. Ahora, cuando ven que hay un hombre fuerte, llega Constantino, se planta allí y pasar la frontera si queréis. Hostia, no, cuidado. Claro. Si vamos, por ejemplo, los peores momentos del ejército romano, cuando los emperadores eran más débiles y duraban 2 años. Fíjense, la gran derrota de Valeriano en Persia, Decio en Abrito, y otros tantos. O sea, Decio, un propio emperador cayendo en batalla. Eso no se había visto en la vida. ¿Y por qué es? Pues porque Decio llevaba votando muy poco tiempo, tenía una crisis interna con los cristianos impresionante. Después de Decio vendría el siguiente y el siguiente. Entonces, claro, había una sucesión de emperadores y antes de él exactamente igual, en la cual la situación política del imperio era desastrosa. Entonces, claro, pues, ¿qué vienen los godos? Pues ahora quiero darles frente, pero ya ves la consecuencia. Entonces, por eso surge en este momento el imperio galo y el imperio de Palmira, ¿no? Es lo que hay que entender. Microestados fuertes, microestados con sus ejércitos. De hecho, hubo un momento en el que el ejército de Palmira con Odenato era casi más fuerte que el del Imperio Romano, por así decirlo, porque era un estado cohesionado, con un líder carismático, como era Odenato y luego Zenobia. Tanto fue así que este ejército, digamos, respondiendo a este estado tan cohesionado y tan fuerte, fue capaz de conquistar el propio Egipto. Se lo quitó de las manos a Roma. Entonces, ¿por qué? Pues porque Palmira era un estado en condiciones, muy rico y muy bien gobernado. Muy rico. Sí, no sé si Sapor estaba por otras cosas, pero le dio para el pelo, ¿eh? O sea, lo frenó. Sí. Se confió en Sapor. Sapor tiene su imperio galo también en Oriente. También es Sapor verdad. tiene Sí. su propio imperio galo. Era para castigar un poco a Sergio. Claro, o sea, que ellos tienen sus problemas, vamos a llamar nacionalistas en muchas partes de su frontera, tienen sus propios bárbaros en Oriente. Después de haber dicho todo esto, Edu, para mí la mejor elección son los de Trajano, ¿eh? Por supuesto. Pero no podemos comparar. Y las de César, para mí César y Trajano, ¿eh? Ambas. Las de Julio César también fueron capaces de todo, ¿eh? Yo voy a hacer una blasfemia. A mí me parece mejor General Agripa que César. Hostias. Ostras, esta da para debate, ¿eh? Oye, pero una cosa, que estamos en el siglo III, chicos. Vale, perdón. Yo lo que quería, sobre todo, cuando salga el tema de los godos, es hacer entender un poquito al videoyente y surgirá el debate por qué en ese momento se puede cruzar la frontera y los godos pueden llegar hasta donde llegan, desde el Mar Negro hasta o los francos o los alamanes, porque es que entran todos en tropel, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el imperio para que eso suceda y se permita? Porque otra cosa es, a ver, es tan fuerte la crisis interna que hay, la rivalidad entre los 3 imperios o entre los 2 imperios o entre las facciones que comandan generales o que comandan pseudoemperadores, que permiten que lleguen hasta Hispania, se paseen, destruyan ciudades y nadie haga nada, porque es que nadie está haciendo nada. No estás persiguiéndolos, los has dejado pasar y estás diciendo, bueno, como mis problemas están aquí en la frontera con el otro, yo dejo que dentro de mis fronteras pase lo que tenga que pasar. Imaginaos lo que podría sentir un ciudadano de Hispania en ese momento, un ciudadano de Tarraco o de Mérida o de donde fuera, ¿no? Que ve llegar ahí una banda de godos y dice, joder, ¿dónde están las estructuras del Estado y del ejército? Es que es terrible. Empezamos a hacer murallas que no habían hecho falta nunca. Correcto, se empiezan a construir. Por un lado, también el ejército romano estaría debilitado con tanta guerra fratricida, ¿no? Y los germánicos estos llevan tiempo acumulándose demográficamente, creciendo su población en el limes, encuentran el momento la oportunidad y atacan. Y es que además tienen la cultura, el ver sacrum, que es una cosa que no le damos mucha importancia, pero el ver sacrum es una cosa que viene desde Escandinavia, ya que tienen la idea, y de ahí también los vikingos que hacen lo mismo, que es cultural, que tienen que ganarse el honor por las armas. Es una cosa que es cultural, ya sea atacando la aldea del vecino o al reino de al lado. Y claro, Roma es muy golosa, con su dinero, con su oro, a la que venda posibilidad, pues a la ahí que voy, ¿no? Y seguían a sus líderes como el Niva de turno o lo que sea. Y bueno, y ya ahí está, ¿no? Una cosa es que tú traspases la frontera y ataques la frontera romana al otro lado, pero llegar hasta Hispania, desde la frontera del Rin, esto es lo que yo quiero que se entienda. A ver,
¿Cómo se puede permitir? Es una ¿Qué proeza para emperador- ellos. Claro, pero ¿qué Claro, emperador es capaz de hazaña- permitir eso? Eso es una gran hazaña, que es como cuando llegaron a Italia, cruzaron los Alpes. Fijaos lo que es cruzar los Alpes. En mi capítulo de Constantino, cuando llega a Italia desde la Galia y llega hasta el Puente Milvio, los cantidad de pasos que hay en los Alpes, ¿cómo eres capaz de cruzar eso con tu banda de godos ahí en manga corta que iban por allí con sus espadas, ¿no? Y cuando llegaron a Italia, y bueno, ahí tuvieron un montón de batallas contra los de Galieno y muchos de ellos sobrevivieron y volvieron a sus tierras cargados de botín. O sea, tú imagínate qué honor lo que dice Edu, ¿no? Para esta gente haber sido capaz de ir a la misma Italia, saquear sus ciudades y volver cargado de oro. ¿Qué historias más maravillosas contarían a sus nietos ahí junto al fuego, ahí en sus bosques de Germania? Eso es maravilloso, hombre. Es Sí, ya en tiempos de Mario ya lo sabrá muy bien Ángel, los quimios y teutones ya hicieron su odisea triunfal Claro, hasta llegar a Orange, que fue una derrota terrible, que nunca no se habla mucho de ella, pero para mí fue a nivel de Canas casi, porque derrotaron no sé cuántas legiones aniquiladas y luego se separaron por ahí y luego Mario lo arregló. Los números son pero muy Odisea, exagerados, pero sí, fue una batalla enorme y Roma se quedó sin no cambiar, si Roma no hace el ejército profesional hubiera desaparecido. Pero tal como cayó Mario, ahí salvó a Roma con sus reformas, pero bueno, volveremos a irnos al siglo III, Sí. porque si no… Carlos, estos dos viven del pasado glorioso. No, pero no, Se dan cuenta yo que no lo están digo en el siglo tanto. III y Roma es La la que gloria de es. Roma. Evidentemente, pero yo no lo digo tanto por eso, lo digo porque vamos a llegar a Galieno, vamos a llegar, bueno, a Aureliano, y vamos a llegar a Diocleciano, y al final estos hombres y Constantino lo que hacen son reformas como Mario o como Augusto, quiero decir. Sí. Trajano no tuvo que hacer eso, ni Adriano tampoco tuvo que hacer eso, pero sin embargo estos hombres sí que tuvieron que decir, tengo una situación y tengo que intentar cambiarla. Hubo a que le dio tiempo, porque duró más tiempo en el mando, y a otros que se ve que van por buen camino, pero no llegan porque mueren antes o los matan antes. Y la pregunta es, ¿por qué esos grandes hombres no tuvieron tiempo de hacer esas grandes reformas? ¿No? Porque no estaba madura Roma todavía, o porque no eran suficientemente fuertes. Es muy complicado. No era problema de ellos, ¿no? Era problema de todo lo que era Roma en sí, ¿no? De todo lo que era el imperio. ¿El imperio qué era entonces? Un devorador de emperadores también. Hay que pensarlo, ¿no? Ya sea con usurpadores, ya sea con el propio pueblo. Como dice Mireia, la loba lo engulle todo. Sí. Lo engulle todo. Y yo creo que es esto. El sentimiento de desapego, que eso lo hemos hablado en algún programa, ¿no? El sentimiento de desapego desde la frontera, desde los limes, con las cosas que pasan en Roma, ¿no? Tengo los godos en las puertas y los romanos están peleando entre ellos. Oye, que yo tengo mis problemas, que alguien venga a salvarme. Y no venía nadie, tampoco hacía que una Roma fuera poderosa, ¿no? Cuando llega un emperador potente, como y dice, aquí me planto yo. Oye, este parece que sí. Vamos a ver, ¿qué quiere? Vale, vamos a intentar. Habría gente que no le gustara, ¿no? Pero vamos a ver que parece que por fin Roma va a volver a ser grande. Entonces todos se vuelven a implicar otra vez, ¿no? Pero es que habría gente, lo que hablamos de estos emperadores, que habría gente que Aureliano mandó en Roma y cuando se enteró ya estaba muerto. Es que Aureliano, si hubiera gobernado 20 años después, hubiera sido un Diocleciano, sin duda. Para que Diocleciano llegó en un momento en el cual él había tenido la oportunidad ya de ver cómo Roma se había dividido en tres, cómo eso no había venido bien. Entonces, Diocleciano, que fue testigo de eso, dice, yo creo que lo que hay que hacer es esto, pero porque él tuvo una perspectiva histórica que no tuvo Diocleciano 20 años antes. Entonces, claro, son grandes hombres que luego llegan en el momento adecuado. Entonces, eso pasa a lo largo de toda la historia. Ha habido grandes reyes, grandes Yo pienso que si Aureliano llega a gobernar como a Trajano o Augusto mucho tiempo, quizás hubiera superado a sus antecesores, pienso. Porque ya lo que tenía ya hecho… Yo creo que hubiera sido Diocleciano. Era increíble. Porque el Diocleciano tampoco tuvo que reconstruir un imperio desmembrado a este nivel. Es que parecía que iba a caer Roma. Es que, ojo, Diocleciano se lo encontró unido ya. A ver, Carlos, te pregunto, ¿cómo aguantó Roma? Justo en la época que estamos hablando ahora, ¿cómo puede ser que no cayera? Milagro. Es que un emperador con los no sé qué, el otro uno lo matan los godos, al otro se lo llevan los persas, descabezados todos. ¿Y aguantó? Pues sobrevivió de muchas maneras, pero una de ellas es porque se dividió. Se dividió en tres, claro, gracias a eso, entre otras cosas. Y luego, de hecho, una vez que Aureliano reunificó el imperio, hubo momentos durísimos otra vez. De hecho, ya hablaremos cuando lleguemos a la tetrarquía de qué se encontró Diocleciano. Diocleciano se encontró un imperio unificado, muy bien, pero estaba amenazado por los 4 puntos cardinales. O sea, era… Es una idea, el nombre de Roma era muy poderoso todavía. Lo fue incluso tras Roma, lo fue. Claro. De evidentemente. Hubo un momento en que Roma solo tenía su nombre ya, porque no tenía estructuras políticas, no tenía nada. Roma había caído, pero Roma seguía siendo Roma. Sí, acojonaba todavía. Cierto. Pues se ha ido Sergio. Sí. Tengo una duda. Yo he visto esto de Ángel mira el WhatsApp
Esto lo he visto Sí. hasta no en YouTube, lo he visto en el Sí. directo que hicisteis de Y Actium. que no lo ha Salió cambiado al el final. calamar todavía. Es que, Bueno, es que ¿qué es eso? se lo puse una vez aquí para entrar, para que lo mirara y ya desde hace 500 directos, pues que no lo he vuelto a cambiar. Ya lo cambiaré para la próxima semana, no os preocupéis, que lo cambiaré. Sí, Pero sí. no lo había visto hasta ahora, os Bueno, lo prometo. pues- Fue en Actium cuando lo vi. ¿Dónde lo puedo editar, Ángel? Dime, va. Esto creo que es cuando entras, ¿no? Bueno, Abrir el ahora chat. igual cuando estás, te lo miro, pero justo cuando entras, antes de darle al teléfono para entrar en la sesión, te sale una pestañita que Pues es me salgo y donde, lo corrijo, ¿vale? donde sale, hombre, no hace falta Me salgo y tampoco. lo corrijo. Ahora vuelvo a entrar, os dejo, ¿eh? Ahora vuelvo, ¿eh? Vale. Vale. Se va con los persas Vale. a negociar. A Que le negociar. llamas a por. No, más o menos ya está claro. Ya saldrá y saldrán debates, Carlos, y al final, pues bueno. Vale, yo en principio, mira, para dejar así un poco claro, algunas notas básicas sería, vosotros empezáis, hacéis el sorteo y habláis un poco de lo que va a ser el programa, nos presentáis a los demás y luego yo hago empiezo yo si queréis, hago un breve resumen de los programas anteriores. Digo que también enganchamos con los programas anteriores de Edu, Gloria de Roma, que hicimos también programas con él juntos y entonces vamos a juntar todos los episodios, vamos a juntar los dos programas en uno para empezar ya donde lo dejamos, que es en Valeriano. Haría un resumen, ya digo, de los programas en general, desde Cómodo, pero sobre todo en el último programa, de qué hablamos y también lo que hablamos con Edu. Y luego ya pues empezaría yo, si queréis, con Valeriano y Galeno. Como Valeriano es el nuevo emperador después de esta guerra civil que hubo y demás, Valeriano se impone y entonces enseguida divide o delega parte del imperio en su hijo Galeno, que le nombra César. Y un poco, pues nada, sus labores de gobierno y luego como el propio Galeno también tiene que dividir el imperio entre sus hijos, que son Valeriano II y Solonio y demás. Entonces, si queréis, podríamos empezar por eso. Y luego, si quieres tú, Ángel, y quieres hablar ya de la situación de Oriente, porque ahí, justo después de que Valeriano es capturado por los persas, pues se produce una situación ahí Y a partir de ahí se empieza ya a dividir. Se empieza a dividir. La primera división es en Oriente y luego la otra división es con Solonio, que es el hijo de Galeno, cuando le deja encargado del ring como César de allí, lo que pasa es que luego llega póstumo y se es que es gordo, entonces, es que está Oriente cayendo. Los tribus germanas atacando la Galia y los otros peleándose por el imperio. Es que está fuerte. Entonces empieza esta división, si queréis. Y luego ya, una vez que planteamos esta división, hablas un poco, debatimos todos, por supuesto, hablamos de cómo en este momento de división política es percibido por los bárbaros y entonces empieza la gran invasión goda del 267. Damos paso, si acaso, a Sergio, que lleve un poco la voz cantante en esta parte del programa, pero sigue habiendo debate. Hablamos de cómo saquean Atenas, hablamos de Dexipo, cómo es este cronista que habla y demás. Y esto. Y justo llegaríamos hasta aquí, que es cuando ya en torno al 270 acaba esta primera gran generación del siglo III, que es la generación de Galieno, de Odenato, de Sapor I, de Póstumo, todos estos mueren y se produce una especie de parón dentro del Imperio Romano, en la cual vienen una nueva categoría de emperadores, que son los ilirios. El primero de los cuales es Claudio el Gótico. Edu, tú si quieres puedes empezar con él y hablas un poco no solo de Claudio el Gótico, sino de lo que supusieron estos emperadores ilirios. O sea, ya no nos podemos permitir el lujo de tener emperadores senatoriales como era Galieno, como era Valeriano y demás. Necesitamos emperadores fuertes, porque fíjate lo que pasa con los godos. Necesitamos emperadores que gobiernen con puño de hierro y aquí están los ilirios. El primero de los cuales es Claudio el Gótico, que gobierna además creo que 6 años. Y bueno, pues hablaríamos un poco de él. Y después de esto, con muchos debates por medio y demás, llegaría Aureliano, que es el siguiente. Y Aureliano, pues lo presentaríamos un poco, qué se encuentra Aureliano, si queréis hablo yo, me da igual, y qué es lo que tiene que hacer. Y entre medio nos hemos dejado los godos únicamente, creo, los godos que lo explicará Sergio un poco, ¿no? Toda la odisea hasta Atenas. Hasta Atenas, ¿no? Que todo esto es muy interesante, la verdad, que esta época... Sí, lo ha comentado Sergio. Perdón, pues... Sí, eso es. Los godos, Sergio. Luego tú, si quieres, Edu, Claudio el Gótico, con los emperadores ilirios, cómo empiezan y, yo cuando hable de por qué surgen este tipo de emperadores. Y luego ya llega Aureliano y lo dejaríamos ahí. Yo, si queréis, hago una especie de pequeño reseña, una especie de resumen de lo que podría ser el reinado de Aureliano, como a partir de aquí empieza el imperio a reunificarse de nuevo. Y bueno, yo cuando hable de puntos. Yo digo, cuando hable primero desde Oriente, ya me vengo aquí al godo y ya lo acabamos, ¿no? La división y seguimos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, y tú, Ángel, me sigues a mí después cuando empiezas a hablar del puzzle político. Tú sería el punto 3, en todo caso, puzzle político de Oriente tras la derrota y captura de Valeriano. Es decir, nos hablarías de cómo surge el mundo oriental independiente y a la vez un poco lo que pasa en la Galia.
Y hablaríamos, porque también habría que hablar un poco de Palmira, por qué Palmira, si queréis, también se puede tocar un poquito, por qué de repente esta ciudad comercial en mitad de ninguna parte de repente se convierte en un imperio que va desde Alejandría hasta Anatolia, ¿no? ¿Por qué surge esta pequeña ciudad, esta república de mercaderes que era lo que era en el fondo Palmira? ¿Por qué de repente es capaz no solo de crear un imperio, sino de dar caña al propio Sapor y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que puede ser interesante también. Si vemos que no sobra tiempo o tal, pues podemos hablar. El ejército, ahora me informaré, pero el ejército debería ser muy parecido, los dos ejércitos, ¿no? El de Palmira y el de los sasánidas. Pues bastante parecido, porque ambos eran caballería, arqueros a caballo, catafractos, eran muy parecidos, sí. De hecho, seguramente pues se influenciarían los unos de los otros, claro. Pero vamos, ya sabes que ejército es mi punto débil, o sea, Bueno, todo lo que sea ejército, todo esto está bien mirarlo. Yo, sé como todos, una cosa general, pues ahora iré mirando cosas específicas y conforme voy mirando, pues como todos vamos aprendiendo. Solo faltaría, por eso estamos coordinando, ¿no? Si no, ¿de qué? Es interesante este punto, ¿no? Porque también, mientras Galeno va reformando luego el ejército y lo convierte en más móvil y todo tinglado, a lo mejor el Imperio Galo se mantendría más estanco, más arcaico, sin evolucionar, ¿no? Sería como un poco más como antiguamente, y cuando ya más adelante Aureliano llega allí y derrota al Imperio Galo, a lo mejor es dos tipos de ejércitos muy diferentes, ¿no? El antiguo decadente de más infantería, no sé, es una especulación. Y luego llegaría el de Aureliano, que estaría ya más reformado, que evidentemente tampoco era muy, muy diferente, pero ya tenía matices el embrión del futuro ejército más bajo imperial, ¿no? Pues sí. No sé qué os parece. Es muy buena apreciación, se puede hablar de ello. Porque es cierto que el Imperio Galo realmente no necesitaba un ejército demasiado innovador. Lo único que tenía que hacer es poner el tapón en el ring y fuera. Entonces, bueno, pues lo petas ahí de gente, digámoslo así, y ya está. Mientras que Galeno en el Imperio Central tenía que hacer frente a posibles incursiones desde los Alpes, tenía que ir al Danubio muy frecuentemente, ir al Bósforo por si acaso venían desde Asia, entonces necesitaba un ejército más móvil. Esta excusa vale también para los godos y en Danubio no pudieron. ¿Y cuál? Que esto también vale para los godos, porque está Río y ponemos un montón de gente y no, sí. eso lo rompieron. Yo haré una mención. Los godos son navegantes, amigo. Yo haré una mención especial, sobre todo al tema del por qué los godos pueden navegar por el Mediterráneo, ¿no? Y dice, hostia, ¿qué ha pasado con la marina, con la armada romana, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que los godos pasen del río y sean capaces de entrar a Grecia entrando por el mar? Entonces, algo está pasando también con la armada. Muy bueno. Haré un poquito de estudio en esa parte y trabajaremos un poco allí a ver qué es interesante. Con las clases, ¿vale? El mito del bárbaro no tengo ni idea. hay que quitarlo, ¿eh? Los godos no eran tan bárbaros. No, en absoluto, vamos. Estaban muy bien organizados. De vikingos del siglo IV, siglo III, porque los vikingos tampoco eran tan bárbaros porque, evidentemente, unos tíos que llegaron hasta Groenlandia, que llegaron hasta Terranova y demás, o sea, no eran unos vikingos ya llenos de tatuajes, que sí, tendrían tatuajes y todo eso, ¿vale? Pero quiero decir que no eran lo que todos tenemos en mente, ¿no? Eran tipos y más cuando estaban compartiendo la frontera con los romanos, que durante ya generaciones, ¿no? Que ya empezaban a evolucionar, ¿no? Ya la frontera a un lado y a otro tampoco era tan diferente. Tú lo explicas bien en tu podcast, Carlos. Esos ríos, ¿no? Es que eran la frontera, casi todo. Era porosa. O sea, claro. De hecho, estoy seguro que en momentos de paz, que habría muchos, cualquier romano normal y corriente podría cruzar el Rin y hacer compras allí o hacer lo que necesitara, vamos, y viceversa, es decir, no creo que hubiera ningún problema. Pasaba un poco como con la frontera en Al-Ándalus, ¿no? Fueron 8 siglos de presencia musulmana en la península, pero no fue una guerra continua. O sea, aquí pasabas la frontera continuamente y había musulmanes que entraban en las ciudades cristianas y viceversa, vender sus productos, etcétera, ¿no? Pues aquí era lo mismo, o sea, habría godos, ¿no? Que de vez en cuando pues tendrían algún tipo de salvoconducto imperial o de las propias autoridades de las ciudades y podrían pasar a vender sus productos o viceversa. Los lixae, los mercatores, los negociadores, cruzaban el Rin, cruzaban el Danubio muy habitualmente y llevaban vino, llevaban cerámica, llevaban productos mediterráneos que los godos no podían comprar en su tierra. Y en cambio los godos daban miel, daban ámbar, pieles. Y los esclavos a ambos lados Carlos, también, ¿no? ¿Hasta dónde llegarían las caravanas de romanos negociando por la ruta de la seda? ¿Hasta dónde llegarían? Que parece que estamos en guerra con los sasánidas todo el rato. ¿Hasta dónde llegarían? No les dejarían ir muy lejos. Palmira puede que sí, pero los romanos los tenían vetados. Llegaban antes por el Índico que no por tierra, creo yo. El dinero no tiene olor, ¿no? Sí, pero las transacciones. Es cierto que a los con... romanos se lo vendían todo más caro, porque la seda, que era un producto ya del siglo IV súper de lujo absoluto, de hecho los emperadores tenían estas sedas púrpura y demás, de seda pura,
Claro, en China les costaba mucho más barato, pero cuando llegaba al mundo sasánida, bueno, se lo multiplicaban por 200 el precio. Hombre, ahí está el negocio. Por eso la seda era... Ahí está Yo el creo que un negocio. romano de Roma no creo que fuera muy lejos, ¿eh? Un nabateo sí, pero un romano No le dejarían pasar muy lejos. Pero romano en esa época eran todos. salvo Sergio, que tiene Perdona. un salvoconducto. No, una persona libre que nacía en Judea ya era romano en esa época. Romanos eran todos. Ya, pero ya era una tribu más del desierto, de la zona. Podía pasar más desapercibido romano. que no a lo mejor No. un romano de la loma. Desde Caracalla, un romano. Era un romano igual. Sí, pero bueno, Bueno, En Roma sí. pero en romano, Persia no. Un hebreo, ¿sabes? Sí, hombre, no, un palmireno, aunque fueran romanos, no es lo mismo que, yo qué sé, pues claro, ten en cuenta que tenía que haber tantas diferencias de costumbres, de cultura, de dialectos, fijaos, y aunque todos hablaran latín, ¿cómo sería el latín que se hablaba en el Muro de Adriano, por ejemplo, y el latín que se hablaba en Alejandría? En Alejandría eran todos bárbaros, hablaban griego. Eran bárbaros. Por el muro, en el muro habían unidades griego, medio egipcio, medio copto, mientras que en el Muro de Adriano se hablaría un latín. Pero han encontrado restos de soldados de Siria en el Muro de Adriano, hasta unidades astures. Quiero decir que ahí era muy heterogéneo y había gente de todos lados. Viajaban, iban, venían. Seguramente la población de Londinium o de otra ciudad a lo mejor sería diferente que no al Muro de Adriano en concreto, ¿eh? Porque eran poco unidades que estaban ahí incorporadas y mezclaban a lo mejor muchas hablas, ¿no? Esto fue siempre, el ejército romano siempre fue así. Solo fue homogéneo pues, bueno, en medio de la República. Bueno, las chicos, legiones romanas, pero bueno. Yo he venido a hablar del siglo III después. Sí, que lo pone ahí en su letrerito. Vale, entonces. Me ha quedado claro una cosa. Empezamos con una derrota romana, pero dejaremos Oriente con una derrota parta. Yo con eso tengo bastante, esa sanidad. Yo ya me voy contento. Esa sanidad. Yo ya me voy contento. Sergio, me voy contentísimo. Bueno, todo aclarado. Quedamos entonces el domingo a las 5 y cualquier duda que vaya surgiendo con el guión, con cualquier cosa que tengamos que hacer alguna consulta a Carlos o algo, ya lo hacemos a través del grupo, ¿vale? Vale.